Buenas tardes a todos, queridos amigos de Alatra TV. Hoy nos acompaña el profesor Montano. Lo que en otro tiempo podía parecer una hipótesis controvertida, hoy suscita una profunda preocupación. En todo el mundo, la calidad del esperma disminuye de manera constante y cada vez más científicos hablan abiertamente de una auténtica crisis de la fertilidad masculina. Hola, estimados telespectadores de Italia. Hoy nos complace dar la bienvenida al profesor Luigi Montano, urólogo y andrólogo de la Autoridad Sanitaria Local de Salerno, responsable del Servicio de Patología Ambiental y Medicina del Estilo de Vida en Neuroandrología del Hospital San Francesco d'Assisi, coordinador del proyecto de investigación EcoFood Fertility, expresidente de la Sociedad Italiana de Reproducción Humana y doctor en Biología Evolutiva y Ecología. Buenas tardes, profesor. Gracias por acompañarnos. Antes de pasar al tema principal de nuestra conversación, que constituye uno de los problemas más importantes del siglo XXI, ¿podría hablarnos de su trayectoria profesional? ¿Qué le inspiró a convertirse en andrólogo e investigador en el ámbito de la salud reproductiva y la fertilidad? En realidad, mi trayectoria profesional comenzó precisamente con la práctica clínica como urólogo y andrólogo, ya que soy especialista en urología con formación avanzada en andrología. Con el paso del tiempo, tuve la oportunidad de observar un aumento de los problemas reproductivos masculinos, a menudo en jóvenes aparentemente sanos. Debo señalar que estoy llevando a cabo una importante investigación, sobre todo en zonas donde la presión ambiental es mayor. Esto me llevó a preguntarme por las causas profundas, yendo más allá de cada patología clínica concreta y prestando atención al medio ambiente, a los estilos de vida y a la exposición a contaminantes emergentes, como por ejemplo los microplásticos. De ahí nació precisamente este proyecto denominado EcoFood Fertility, que considera el semen como un auténtico indicador biológico del estado de salud ambiental y general del hombre. Esto me impulsó a comprender mejor por qué la fertilidad y el aparato reproductor son extremadamente sensibles a la presión ambiental. Y me llevó a profundizar en el impacto que tienen los contaminantes, especialmente los micro y los nanoplásticos, sobre la fertilidad masculina y, aunque mi especialidad es la andrología, también sobre la fertilidad femenina. Perfecto. Gracias, profesor. Sabemos que ha publicado numerosos estudios sobre los microplásticos y su relación con el sistema reproductor masculino. Antes de profundizar en el tema de la fertilidad, ¿podría explicar brevemente a nuestra audiencia qué son los microplásticos? Todos conocemos el plástico, pero ¿qué son los microplásticos y los nanoplásticos? ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, los microplásticos son partículas de plástico cuyo tamaño oscila entre 1 y 5.000 micrómetros. Un micrómetro equivale a una millonésima parte de un metro. Los microplásticos se originan por la degradación de objetos de plástico o se fabrican de forma intencionada, por ejemplo, para usos industriales, como ocurre con determinados productos cosméticos. Los nanoplásticos, en cambio, tienen dimensiones mucho menores, de escala nanométrica. Un nanómetro equivale a una milmillonésima parte de un metro, por lo que estas partículas miden menos de 0,1 micrómetros. Esta diferencia de tamaño es evidentemente crucial, ya que cuanto más pequeñas son las partículas, mayor es su capacidad para atravesar las barreras biológicas, penetrar en las células e interferir potencialmente en todos los procesos fisiológicos fundamentales. Y aquí surge otra pregunta. En su opinión, ¿por qué una persona común, que quizá no trabaja en este ámbito ni se dedica a la ciencia, debería interesarse por los resultados de las investigaciones sobre los micro y los nanoplásticos? Porque, en realidad, no estamos hablando de un problema abstracto ni de una cuestión limitada a los océanos. Al principio, la atención se centró precisamente en los organismos marinos y posteriormente en la contaminación del mar. Hoy, estas partículas se han detectado en primer lugar en la sangre, pero también en la placenta, en la leche materna, en el semen y en el líquido folicular, como explicaré a continuación. Nosotros fuimos los primeros en detectar la presencia de microplásticos en la orina, en el semen masculino y en el líquido folicular. Esto significa que todos nosotros, de una forma u otra, estamos expuestos diariamente a estas sustancias. Comprender sus efectos significa proteger no solo la salud individual, sino también la salud de las futuras generaciones, ya que hablamos de sustancias que, por así decirlo,
pueden llegar a formar parte de nuestro patrimonio hereditario. Gracias, profesor. Quería preguntarle, ¿qué fue exactamente lo que le llevó, desde el principio, a sospechar que estas micro y nanopartículas de plástico podían afectar al sistema reproductor? Desde hace décadas observamos una disminución progresiva de la capacidad reproductiva humana, especialmente en los hombres. Paralelamente, han ido apareciendo estudios toxicológicos que demuestran los efectos perjudiciales de los microplásticos sobre la salud reproductiva. En particular, los primeros estudios se realizaron en peces y ratones, es decir, en animales, y se centraron principalmente en el sistema reproductor masculino, que es especialmente sensible a los contaminantes ambientales. Cuando, en el marco del proyecto de investigación EcoFood Fertility, comenzamos a observar alteraciones en la calidad del semen en zonas con elevados niveles de contaminación ambiental, también detectamos concentraciones más altas de determinados contaminantes como ftalatos, bisfenoles, metales pesados, PCB y otras sustancias. Y planteamos la hipótesis de que su exceso, por ejemplo, en jóvenes que viven en áreas con mayor nivel de contaminación en comparación con zonas menos contaminadas, podría estar relacionado precisamente con esto, porque allí podrían estar presentes precisamente estos contaminantes emergentes. Por eso, comenzamos a investigar la presencia de microplásticos en distintos fluidos biológicos, empezando por la orina y el semen, y posteriormente, como les explicaré, también en el líquido folicular. Perfecto. Respecto a esto, nos gustaría pedirle que compartiera con nosotros los principales resultados de sus investigaciones sobre los micro y nanoplásticos. Sí, publicamos un primer estudio. También realizamos una serie de trabajos de revisión centrados específicamente en la presencia de microplásticos y en sus efectos sobre la fauna y el medio marino. Hablamos de una presencia masiva de microplásticos en los océanos y sobre todo en determinados mares. Posteriormente, comenzamos a evaluar la presencia de microplásticos en la orina. Publicamos el primer trabajo en el que se confirmó por primera vez la presencia de microplásticos en la orina. El estudio fue publicado en 2023 en la revista internacional Toxics, y en él detectamos microplásticos en un pequeño número de muestras procedentes de hombres y mujeres. Después, nos centramos específicamente en el líquido seminal, un ámbito en el que contamos con una amplia experiencia. Obtuvimos datos muy importantes a partir de muestras recogidas principalmente de jóvenes procedentes de distintas regiones de Italia. Analizamos 10 muestras y descubrimos que 6 de ellas contenían microplásticos. En total, 16 fragmentos pertenecientes a diferentes polímeros, entre ellos polietileno, polipropileno y PVC. Posteriormente, también detectamos microplásticos en el líquido folicular de 14 de las 18 mujeres sometidas a procedimientos de reproducción asistida. En este caso, empleamos un método diferente y encontramos aproximadamente 2.000 partículas por mililitro. La presencia de microplásticos en la orina, pero sobre todo en el líquido folicular, que está en contacto con los ovocitos, y en el líquido seminal, que está en contacto con los espermatozoides, representa evidentemente una amenaza. Estas sustancias se encuentran en contacto directo con los gametos, que son precisamente los encargados de transmitir nuestro código genético, y esto resulta verdaderamente muy preocupante. Entonces, ¿considera que la muestra analizada en sus investigaciones puede ser en cierta medida representativa de la población general? ¿O cree que los resultados podrían verse influidos por factores ambientales o quizá relacionados con el estilo de vida? Nuestros estudios tuvieron, en cierto modo, un carácter pionero. Naturalmente, participaron grupos reducidos de personas, aunque posteriormente se realizaron otras investigaciones que confirmaron la presencia de micro y nanoplásticos en la orina, los riñones, los testículos, el líquido seminal y, como se descubrió más adelante, también en el líquido folicular. Por supuesto, esto no permite extraer conclusiones absolutas, pero constituye, sin duda,
una señal biológica muy importante. Por tanto, es muy probable que factores ambientales como la alimentación, la exposición profesional, el uso de plásticos desechables e incluso la forma de conservar los alimentos influyan considerablemente en la acumulación de microplásticos en el organismo. Por ello, podemos afirmar que, en esencia, todos estamos contaminados por microplásticos. Nosotros los detectamos, en mayor o menor medida, en un número reducido pero significativo de muestras de estos tres fluidos biológicos. Y, como ya he señalado, estudios posteriores realizados con muestras más amplias confirmaron nuestros hallazgos. Además, hemos recibido financiación del Ministerio de Salud para un estudio que se está llevando a cabo actualmente con un número mucho mayor de participantes. Se trata de más de 400 jóvenes sanos procedentes de 4 regiones de Italia, con el objetivo de detectar la presencia de microplásticos y evaluar sus efectos. Precisamente, estamos iniciando un programa de biomonitorización en estas 4 regiones para analizar también el impacto de los microplásticos sobre la calidad del semen. En lo que respecta al líquido seminal, podemos decir que la cuestión está bastante clara, pero ¿podría explicar a nuestros espectadores qué es el líquido folicular y qué conclusiones extrajeron al respecto durante sus investigaciones? El líquido folicular es el microambiente que rodea y nutre al ovocito durante su maduración en el ovario. Por tanto, este medio es fundamental para el desarrollo de los ovocitos. En nuestras investigaciones, como ya he mencionado, detectamos microplásticos en 14 de las 18 mujeres estudiadas. Asimismo, observamos, y así lo publicamos en nuestro trabajo, una correlación entre la concentración de partículas de microplásticos y determinados parámetros relacionados con la función ovárica. Por ejemplo, cuanto mayor era la presencia de microplásticos, más elevados eran los niveles de FSH, lo que constituye un indicador indirecto de disfunción ovárica. Se trata de datos que merecen una gran atención. Después de nuestro estudio, que publicamos en abril de 2025, aparecieron otros 2 trabajos que confirmaron tanto la presencia de microplásticos en el líquido folicular como las primeras consecuencias asociadas a este fenómeno. Las investigaciones continúan porque, evidentemente, es necesario seguir avanzando para comprender el verdadero papel de los microplásticos, cuyos efectos ya son bien conocidos, por ejemplo, en el mundo animal. En peces y ratones, estos efectos están relacionados con el estrés oxidativo, las alteraciones genómicas y distintas disfunciones mitocondriales. Por tanto, estos efectos están bien documentados tanto en modelos animales como en estudios celulares. ¿Puedo hacerle una pregunta? Nuestra sociedad ha comenzado a prestar atención al problema de los micro y nanoplásticos y la contaminación ambiental hace relativamente poco tiempo. Por eso, me gustaría comprender cómo unas partículas tan diminutas pueden atravesar las barreras protectoras del organismo. ¿Significa esto que el plástico se está convirtiendo en una parte integrante de nuestro cuerpo? ¿Es posible que los microplásticos estén presentes incluso en las células reproductoras? Cuando pasamos a dimensiones nanométricas, es decir, cuando hablamos de partículas que miden milmillonésimas partes de un metro, la respuesta es, sin duda, afirmativa. Las partículas más pequeñas, especialmente los nanoplásticos, pueden atravesar las membranas celulares y las barreras biológicas. De esta forma, pueden interferir en los procesos internos de las células, penetrar mediante mecanismos como la endocitosis y provocar, como ya he señalado, alteraciones en las mitocondrias y los lisosomas, causando daños directos tanto en el ADN nuclear como en el ADN mitocondrial. Por el momento, a decir verdad, no disponemos de pruebas directas de la presencia de nanoplásticos en el interior de un espermatozoide o de un ovocito. Sin embargo, creo que las próximas investigaciones avanzarán precisamente en esa dirección. Por ello, estoy convencido de que estas partículas de micro y nanoplásticos, especialmente las de menor tamaño, pueden encontrarse en el interior de estas células. Y esto resulta verdaderamente muy preocupante. ¿Qué hace que estas partículas sean potencialmente tóxicas? ¿De qué manera pueden causar daño? Es decir, cuando tocamos el plástico no ocurre nada, pero ¿por qué parece que la situación es diferente a nivel celular?
Tanto en modelos animales como en estudios celulares, se ha demostrado que los propios polímeros pueden provocar estrés oxidativo, inflamación, apoptosis celular, daños en el ADN y disfunción mitocondrial. Además, existe otro mecanismo. Los micro y nanoplásticos actúan como vehículos de otras sustancias tóxicas conocidas, como los phtalatos, los bisfenoles, los metales pesados, las dioxinas y las PFAS, lo que intensifica el daño biológico. Por tanto, además de los efectos del propio polímero, estas partículas transportan otras sustancias tóxicas conocidas y por ello resultan especialmente perjudiciales. Como ya se ha mencionado, existen numerosos estudios que demuestran los posibles efectos perjudiciales de los micro y nanoplásticos, tanto sobre la salud como sobre el medio ambiente. Sin embargo, hay un aspecto que quizá no siempre se destaca suficientemente. Este punto se menciona, por ejemplo, en los informes publicados a lo largo del tiempo en la plataforma Alatra. En ellos se señala que, actualmente, no es realista detener por completo la producción de plástico y que, al mismo tiempo, el propio proceso de reciclaje puede constituir una fuente importante de emisiones de micro y nanoplásticos. A partir de los conocimientos actuales, los investigadores del Centro Global de Investigación Alatra plantean la hipótesis de que la denominada carga superficial de los nanoplásticos podría ser un factor clave de su peligrosidad. Asimismo, proponen estudiar con mayor profundidad por qué estas partículas interactúan de una manera tan particular con los sistemas vivos y, si es posible, reducir su actividad biológica. En su opinión, ¿hasta qué punto es importante, en este contexto, apoyar esta línea de investigación, la cooperación internacional y el intercambio abierto de datos? ¿Y qué otras medidas podrían adoptarse? Digamos que la carga superficial influye principalmente en la capacidad de las partículas para interactuar con las membranas celulares, las proteínas y el ADN. Por tanto, se trata de un aspecto realmente muy importante que debe estudiarse en profundidad. Al mismo tiempo, es necesario desarrollar protocolos analíticos estandarizados. De hecho, nuestro grupo de investigación colaboró y completó con éxito la primera fase de un proyecto europeo Horizon dedicado a los micro y nanoplásticos. En la práctica, el objetivo es estandarizar los protocolos y crear bases de datos comunes. Por ello, es necesaria una estrecha colaboración entre los centros de investigación, que también deberán armonizar sus métodos. De ahí, la importancia de la cooperación internacional. Además, es necesario invertir en prevención primaria, es decir, reducir el uso de plásticos desechables, fomentar la innovación industrial y la educación ambiental, y como ya he señalado, adoptar medidas políticas y normativas más estrictas. Ese es el camino. Y precisamente en esa dirección avanzamos como grupo de investigación. Permítame volver brevemente al tema de la concepción. ¿Pueden estos efectos perjudiciales transmitirse al embrión después de la fecundación? En animales existen datos que demuestran que la exposición materna a los microplásticos puede influir en el desarrollo fetal y provocar efectos en la descendencia, incluidos efectos transgeneracionales. Esto ya ha sido demostrado. En seres humanos todavía no disponemos de pruebas definitivas. Sin embargo, el hecho de que estas partículas se hayan encontrado en la placenta y en fluidos reproductivos, como el semen y el líquido folicular, convierte este tema en una prioridad para la investigación. Por tanto, necesariamente debemos estudiarlo. Además, lo que se demuestra primero en modelos animales suele confirmarse posteriormente también en seres humanos. Gracias. No se trata únicamente de diagnosticar el problema, sino también de encontrar soluciones. ¿Existe alguna forma de depurar el líquido seminal o el líquido folicular, o la presencia de estas partículas provoca alteraciones irreversibles en el sistema reproductor, tanto masculino como femenino? Como puede ver, actualmente no existen tratamientos específicos. Sin embargo, sí hay enfoques que aplicamos desde hace tiempo en la segunda fase del proyecto de investigación EcoFood Fertility,
dedicado al biomonitoreo de distintas sustancias en varias regiones de Italia. Lo definimos como una especie de recuperación de los territorios contaminados, es decir, mientras esperamos que se limpie el planeta y se recuperen los suelos, tratamos de intervenir sobre el organismo. Para ello, utilizamos también la denominada dieta biomediterránea, basada en alimentos ecológicos ricos en antioxidantes, especialmente los productos vegetales característicos de la dieta mediterránea. ¿Por qué ecológicos? Porque son mucho más ricos en fitonutrientes y, por tanto, en sustancias antioxidantes, desintoxicantes y capaces de activar las enzimas responsables de los procesos de detoxificación. Además, no contienen pesticidas y, por tanto, no incorporan estas sustancias conocidas por su toxicidad. De este modo, estos alimentos pueden contrarrestar en cierta medida los efectos prooxidantes y proinflamatorios de los microplásticos y de las sustancias asociadas a ellos que he mencionado anteriormente. Naturalmente, hablamos de modular la exposición, es decir, de reducir de alguna manera sus consecuencias. También existen sustancias naturales, como las antocianinas, que ejercen efectos antioxidantes y desintoxicantes. Por tanto, podemos actuar sobre la detoxificación de los efectos, pero la carga de micro y nanoplásticos permanece. El enfoque más racional consiste en reducir la exposición. Es necesario limitar el uso de plástico para alimentos y bebidas y evitar, por ejemplo, calentar la comida en recipientes de plástico. Siempre que sea posible, conviene sustituir el plástico por vidrio o acero. También es importante cuidar la alimentación, consumir productos frescos y adoptar un estilo de vida que ayude a contrarrestar el estrés oxidativo y los procesos inflamatorios. En definitiva, debemos mitigar las consecuencias negativas y, al mismo tiempo, reducir prácticamente en todos los ámbitos el uso del plástico. Por supuesto. Entonces, ¿cuál sería la conclusión general? Podemos afirmar que los micro y nanoplásticos constituyen realmente un factor oculto en el descenso de la natalidad, tanto entre los hombres como entre las mujeres, en todo el mundo. ¿Cuál es la situación general en este sentido? Podemos decir que, sin duda, constituyen uno de los factores probables entre muchos otros, porque hay numerosos factores implicados. Como ya he señalado, el descenso global de la fertilidad se debe a múltiples causas. Entre ellas se encuentran las alteraciones endocrinas, los contaminantes, principalmente de origen químico, que ejercen efectos perjudiciales, así como los estilos de vida poco saludables, el sedentarismo, la obesidad, el estrés y el retraso de la edad reproductiva. Por tanto, son muchos los factores que contribuyen al descenso general de la fertilidad. Sin embargo, los microplásticos encajan claramente en este panorama como un posible nuevo factor contribuyente. Debo decir que hoy se está empezando a prestar atención a este problema, pero todavía se hace muy poco y es necesario hacer mucho más. Excelente. Profesor Montano, muchísimas gracias por sus valiosas observaciones, por su entusiasmo, por sus investigaciones y por su compromiso con este tema, que realmente es de gran importancia para todos. ¿Le gustaría dejar algún mensaje final para nuestra audiencia? Yo diría que los microplásticos constituyen, sin duda, una de las nuevas amenazas para la salud pública mundial. Por tanto, no debemos generar alarma, pero sí desarrollar una comprensión científica de este problema. La fertilidad es, sin duda, un indicador temprano del estado de salud humana y ambiental. Por ello, proteger la salud reproductiva significa proteger el futuro de nuestra especie. La investigación debe orientarnos hacia decisiones más sostenibles, tanto a nivel individual como, sobre todo, colectivo. Estoy convencido de que se están produciendo avances importantes en esta dirección. Sin embargo, repito que debemos hacer mucho, muchísimo más. Excelente. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Al profesor Montano, a Irina y a todos nuestros espectadores. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes.